Estás aquí en el Centro Evangelístico Cristo Vive y en esta programación que hemos llamado Una Voz Profética a cargo de la hermana Diana Santillán, que te saluda con el amor del Señor, deseando que te encuentres bendecido por el Señor. En este día damos gracias a Dios que podemos tener también esta sintonía a través del internet. Y bueno, estamos abordando un tema maravilloso, un tema muy importante en los días de hoy. Hemos estado hablando sobre cómo reconocer un verdadero profeta de Dios. Y hoy vamos a ver cuál es la verdadera palabra profética. Para reconocer un verdadero profeta de Dios, tenemos que reconocer la verdadera palabra profética, la palabra que viene de la boca de Dios. Y bueno, estuvimos hablando un poquito acerca de Moisés. Moisés fue enviado a libertar a su pueblo, Israel. Pero no fue cuando él pensaba que había llegado el tiempo, lo dijimos un poquito, y esto es para introducirnos a continuación de lo que hemos visto la semana pasada, cuando él pensó que había llegado el momento de libertar a su pueblo de las manos, de las garras, de la crueldad de Egipto, fue y defendió a uno de sus hermanos, pero bueno, resultó que este no era el tiempo de Dios para él, que él no había sido enviado. Y hablamos de la importancia del momento justo de Dios, cuando Dios te envía a hacer su obra, cuando Dios te envía con la unción, la autoridad y el poder de su Espíritu Santo para que tú hagas lo que Él desea que tú hagas para la gloria de su nombre. Entonces, ¿qué necesitó Moisés para ser enviado? ¿Por qué no fue cuando él pensó? Quizás Dios le había hablado, quizás él había tenido un sueño. No lo dice la palabra directamente, pero sí dice que Moisés pensaba. O sea que algo había habido en su vida, pensaba que él iba a ser el libertador. Quizás la enseñanza de su madre. Sabemos que su madre fue la que lo nutrió, la que lo guió, su verdadera madre, a pesar de haber sido convertido en un hijo de la hija de Faraón, pero su verdadera madre hebrea fue la que lo crió. Gloria al Señor. ¿Qué necesitó Moisés para ser enviado? ¿Qué necesitamos hoy nosotros para ser realmente enviados por Dios? Y eso es una pregunta muy importante que cada uno de nosotros nos tenemos que hacer. ¿Qué necesito para ser un hijo de Dios, una hija de Dios enviada por Dios? El punto número 1 y principal es el quebrantamiento. Moisés tuvo que ver su fracaso para poder ser un vaso útil para Dios. Aquellos quebrantamientos y adiestramientos de Dios en cada una de nuestras vidas son importantes. Es un proceso que Dios trae a nuestras vidas para que nosotros podamos ser realmente o estar listos para Dios y ser enviados por Dios hacia ese camino que Dios ha trazado para nuestras vidas. Dios tiene un plan con tu vida. Dios tiene un plan con mi vida. Hay un plan poderoso trazado en el cielo para ti, en esta misma hora. Pero para que tú llegues a ese lugar donde Dios ha planeado para tu vida, es necesario un proceso. Ese proceso lo necesitó Moisés. Moisés había sido elegido para ser el libertador del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Pero Moisés no podía llegar a hacer esto hasta que estuviera realmente listo. Para eso necesitó un proceso. Moisés huyó al desierto. Allí empezó su proceso. Un proceso de quebrantamiento que lo llevó a comprender
cuál era el verdadero llamado a Dios. Cuando Moisés, vamos a decirlo así, cuando Moisés ya no se sintió nada importante, porque mientras estaba en la casa de Faraón, supongo yo, usted también lo puede suponer, él se sentía algo importante allí. Era como el hijo de Faraón, estaba en la misma estatura. Entonces él se sentía, es como cuando tú, digamos, Dios vamos a decir, tienes una oportunidad de trabajar en la casa de gobierno. Tú te sientes una persona importante, una persona que puede influenciar, y tú dices, mira, ven hermano, yo te voy a ayudar en esto porque yo tengo influencia, estoy en la casa de gobierno, yo puedo mover los hilos, como decimos en Latinoamérica, de tal manera que tú puedes salir de este problema. Porque humanamente tenemos conexiones importantes en la vida secular, en el mundo que nos gobierna, digamos de alguna manera, porque yo creo caminar en el reino de Dios, ¿no? Pero bueno, de alguna manera obedecemos las leyes de la tierra, siempre y cuando no transgredan la ley de Dios, ¿verdad? Entonces, tú te sientes como que tienes algo de autoridad allí, puedes ayudar a alguno de tus hermanos que no tienen quien los defienda. Así se sentía Moisés. Yo tengo influencia, estoy en la casa de Faraón. Pero esa no era la influencia ni la autoridad que Dios quería dar a Moisés. Nada que ver. Moisés tuvo que ir al desierto. Moisés tuvo que sentirse un don nadie. Ahí es donde entramos al quebrantamiento. Cuando tú no te sientes nadie. No sientes que tiene ningún, vamos a decir, conexión importante en tu vida. Y a ese punto, Dios te tiene que llevar para que tu fe y tu confianza estén puestas en Dios. Un verdadero profeta, entonces decimos, es aquel que ha sido quebrantado por Dios. Es aquel que no confía en sí mismo. Es aquel que no confía en su experiencia, en su habilidad de profetizar o de lo que sea que Dios le haya dado. No está confiando, no se está mirando, sino que ha sido quebrantado por Dios. Entonces, Dios ha trazado en cada una de nuestras vidas un tiempo para que Él procesara en nuestras vidas un quebrantamiento para hacernos aptos y que estemos listos para su obra. Ser quebrantado no significa debilidad, sino es el sometimiento de tu voluntad a la voluntad de Dios. Es cuando tú realmente aprendes a estar sometido enteramente a la voluntad de Dios en tu vida. No es debilidad, como muchos piensan. La persona que vive llorando y llorando y llorando. No, es la persona que aprendió a decir, como dijo Jesús, no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, Señor. Lo que tú quieres. Cuando tú llegas a ese punto en tu vida, entonces Dios está viendo en ti un vaso útil para su gloria. Mientras tanto, seguirás en el proceso de Dios. Porque Dios tiene que meternos en el proceso, que cada persona tiene un único proceso de Dios, que solo Dios determina cuál es el tiempo de ese proceso para cada persona, para cada uno de sus hijos. Y es diferente, en cada uno de nosotros es diferente, nunca va a ser lo mismo. Gloria al Señor. Nuestro proceso de quebrantamiento comienza con la sumisión directa a la autoridad de Dios. Y por ende a aquellos que fue delegada. Si tú me dices que tú estás sometido a Dios y no puedes someterte a un siervo de Dios que Dios ha puesto en tu vida, a tu mentor, a tu maestro, a quien te está enseñando la palabra de Dios, yo no puedo creerte que tú estás sometido a Dios. Porque cuando nosotros estamos sometidos realmente a Dios, estamos sometidos al siervo de Dios.
Eso es así. Si tú no puedes someterte, no, pero que el siervo de Dios se equivocó, hermana, que el siervo de Dios anda mal, que... Eso no te incumbe a ti. Tú tienes que aprender a someterte. Cuando tú te sometes, hay autoridad en tu vida. Gloria al Señor. Cuando nosotros estamos creciendo en la fe, necesitamos aprender este punto fundamental. He encontrado cantidad de personas que me dicen, yo estoy alineada con Dios, pero no estás alineada a la iglesia del Señor. Pues déjame decirte que la iglesia del Señor es el cuerpo de Cristo. ¿Cómo tú vas a estar alineado a la cabeza que es Cristo y no estás alineada al cuerpo? No puede ser. No puede ser de ninguna manera. Si tú te crees que estás alineado con Dios, tienes que estar alineado al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Eso es así. Hay dos reyes en la Biblia que nos ilustran este proceso de quebrantamiento: David y Saúl. Creo que todos conocemos la historia de David y la historia de Saúl. Dos historias muy diferentes, de dos reyes que fueron muy diferentes entre sí. Saúl fue el que siempre quiso complacer al pueblo en todos los requerimientos. Él estaba, como quien dice, que el pueblo esté contento conmigo, que el pueblo de Israel esté contento conmigo, que soy el rey. Entonces él estaba dispuesto a favorecer siempre todo lo que le pidiera el pueblo, le estaba dispuesto a complacer. No era tan importante Dios para él como que el pueblo estuviera contento con su reinado. No sé si esto te dice algo. Muchos hoy en día, muchos siervos de Dios están dispuestos a hacer lo que sea para contentar a un pueblo, pero no les importa si agradan a Dios o no con lo que hacen. Saúl era ese tipo de personas. Saúl es el clásico ejemplo de un hombre a quien se le dio autoridad sin haber un quebrantamiento previo en su vida. Fíjate lo que sucede cuando Dios te da autoridad y cuando tú no has sido todavía quebrantado por el Señor. Cuando tú no has aprendido a someter tu voluntad a la voluntad de Dios. Qué tremendo lo que hizo Saúl con esa autoridad. Desagradó completamente a Dios y tuvo que ser sacado de su reinado. Samuel tuvo que, como dice en 1 Samuel 15, 23, dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Esas fueron las palabras que Samuel tuvo que hablar de parte de Dios a Saúl. Porque no estimó el ser un rey de Israel para someterse a Dios con todo su corazón. Se sintió mucho en una palabra y dijo, ay, yo ya me la sé todo, yo soy un hombre valiente, yo aquí voy a poder hacer lo mío mientras yo tengo al pueblo contento. Que hoy en día vemos la democracia también en la iglesia, y mientras la iglesia esté contento conmigo y esté conforme con lo que yo estoy diciendo, Dios no importa. El pueblo está contento, el pueblo me sigue, el pueblo está dispuesto a hacer todo lo que yo digo. Cuidado, mi hermano, cuidado, porque es a Dios a quien tienes que agradar y no al pueblo de Dios como tú has pensado. Eso fue lo que pasó con Saúl y fue desechado como rey. Pero David era un hombre que fue quebrantado antes de ser rey. David tuvo que pasar por la humillación, por el quebrantamiento, por el dolor. Tuvo que huir por su vida. Tuvo tremendas cosas que pasar en su vida hasta que fue rey. No le fue fácil. Pero de David escuchamos la palabra que aunque él tuvo errores, se equivocó, cometió errores graves, Dios habla de David diciendo, es un hombre conforme a mi corazón.
Esto fue, vamos a decir, el sentimiento de Dios hacia David. Un hombre conforme a mi corazón. Dios sabía que se equivocó, Dios sabía que se equivocó, Dios sabía que cometió errores fatales y errores fuertes. Pero era un hombre que sabía humillarse ante Dios. Era un hombre que sabía escuchar a Dios. Aunque esta palabra, como en aquel momento vino a traer el profeta y le dijo lo que él había hecho. A veces cuando tienes una autoridad dentro de la iglesia, tú crees que puedes hacer y deshacer, porque tienes autoridad que te han delegado los hombres y Dios. Cuidado, mi hermano. Cuidado en cómo usas esa autoridad. Porque David mal usó su autoridad como rey. Mandó a matar el esposo de una mujer porque se había enamorado de ella. O porque le había gustado. Bueno, ponlo así. Porque David, yo creo que se enamoró de muchas mujeres. Yo no sé si era amor ahí o qué era. Pero David era muy sensible vamos a decir, a las faldas. Como decimos nosotros, tenía esa debilidad, por lo que vemos. Pero llegar al punto de mandar a matar, porque él tenía autoridad, mandó a matar a ese esposo para quedarse con su... Tremendo, ¿verdad? Sobre un pecado que quería tapar de adulterio, cometió un pecado de asesinato, peor todavía. Cuando Dios envía al profeta y le habla, él se humilla. Como rey, tienes que ponerte en esa actitud de rey que tenía David en ese momento. Pero él se humilló, no le importó ser el rey de Israel, el principal de su pueblo. Se humilló. Y esto es lo que miró Dios.